Hoy vamos a ver con la ayuda del Señor cómo somos sumamente ricos espiritualmente hablando. Aleluya. En Cristo Jesús, en Jesucristo. Hoy vamos a ver algunos textos que nos hablan de la riqueza que obtenemos en Dios, pero que no nos hacen alusión a estos textos a las riquezas terrenales, como algunos lo toman para hacer de ello una doctrina, no, sino a las riquezas espirituales, que son las eternas y las que nos interesan verdaderamente. Fíjese bien que desde el momento que aceptamos a Jesucristo, desde ese momento como nuestro Salvador, somos los más ricos del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Sencillo, porque la salvación no puede ser comprada a precio, Amén. humanamente hablando. Jesucristo nos las da gratuitamente. Amén. Y esa lo obtenemos usted y yo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No hemos dado ni un solo peso, no dimos ni un solo peso por nuestra salvación. Amén. Es gratuita. Esto, pues, el hombre incrédulo, ¿verdad?, no alcanza a comprender. ¿Por qué? Sencillo, porque se debe discernir espiritualmente. Somos ricos en Jesucristo. Amén. Por todas las bendiciones, amados hermanos, que Él nos da. Aleluya. En el texto que leímos al principio, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según, ¿qué dice? Las riquezas de su gracia. Amén. Aleluya. Una riqueza de su gracia pues fue eso, el venir Jesucristo a este mundo y dar su vida, morir por nosotros, por nuestros pecados. Y así de esa manera, o sea, a precio de sangre, darnos la salvación tan grande, hermanos, que Él nos ha dado. Pero así también fue su grande amor por nosotros. Eso nos muestra en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, esa fue la magnitud muy grande, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. El Padre no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó para salvarnos, Amén. para darnos libertad. Realmente tan grande, amados hermanos, fue el amor del Padre, que a través de su Hijo Jesucristo solamente somos hechos hijos e hijas de Dios, Amén. el Dios Aleluya. Todopoderoso. Qué gran riqueza de su gracia, e incomparable, hermanos, e inigualable. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Mateo capítulo 16, versículo 25. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y qué? Y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el hombre? ¿Qué riqueza terrenal, hermanos? Ninguna, absolutamente. ¿Qué puede dar el hombre a cambio para rescatar su alma? Fíjense bien. Terrenalmente hablando, se puede sustituir una cosa por otra. Esto es, se descompone algo y se compra otra igual. No hay ningún problema. Se echa a perder algo, se sustituye, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ¿sabe qué? En lo espiritual no es así. Hay una vida, una alma y un solo juez solamente. Esto es Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si somos salvos en Jesucristo, ¿somos ricos o no? Amén. Claro que Aleluya. sí. Claro que sí somos ricos. Pues su alma, ¿sabe qué? Vale más que todos los tesoros del mundo. Su alma. Ustedes salvan Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vayamos al profeta Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad
y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Amén, aleluya. Mire, Gloria a Dios. todas sus riquezas, la riqueza de nuestro Señor Jesucristo, las da Él sin ningún costo. Son gratuitas, hermano, sin ningún peso. Gratuitamente somos acreedores de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, En Él. gloria a Dios, sea Dios. El llamado para quién es, pues es para todo el mundo. Venid, ¿verdad? O sea, a todos los sedientos. También notamos en este texto que todos los dones que el Señor da es gratuito, no se compran. Es gratuito, amados hermanos. ¿Por qué? Sencillo, porque su valor excede todo precio que se le pueda poner. No alcanzaría con todos los tesoros del mundo pagar alguna gracia de Dios, algún don de Dios, ni uno solo. Por eso es que es gratuito. Amén, aleluya. Ya está pagado ¿con qué? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo pagó todo, en la cruz del Calvario. Amén, Y aleluya. aunque muchos desprecien las riquezas hoy en día, cualquier persona incrédula que no reconoce esas riquezas de gloria en Cristo Jesús, la bondad de Dios, su gran paciencia y su tolerancia hacia ellos está de una manera permanente para que se arrepientan, a pesar que la desprecien. Las riquezas de su gracia siempre estarán disponibles. ¿Para quiénes? Para todo aquel que quiera, solamente. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñenme a leer Efesios capítulo 3, versículos 7, 8 y 10. Efesios capítulo 3, versículos 7, 8 y 10. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, de este evangelio, esto habla el apóstol Pablo, de este evangelio llegué a ser servidor como ¿qué? Como regalo de Dios, un don de Dios. No pagó el apóstol Pablo nada por ser lo que fue. Fue una gracia, fue un don, un regalo. Un regalo que Dios, por su gracia, o sea, un regalo, me dio conforme a su poder eficaz. Versículo 8. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones que las incalculables riquezas de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol. O sea, el predicar todas las verdades de Dios, todas sus promesas para nosotros como hijos e hijas suyos, todas sus bendiciones si obedecemos sus mandatos, claro. Amén. Humanamente hablando, hermanos, son verdaderamente incalculables. Aleluya. Alto valor, hermanos. Amén. El versículo 10 sigue diciendo, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Aleluya. ¿Qué posición tenía el apóstol Pablo? De la gracia de Cristo, la gracia, el don inmerecido, ¿verdad? Vamos a leer qué nos dice Proverbios capítulo 11, versículo 3 al 5 al respecto. Proverbios capítulo 11, versículos 3 al 5. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. A los justos los guía su honestidad, a los perversos los destruyen sus propios engaños. Versículo 4. El día del juicio, las riquezas, esto habla de las riquezas terrenales, no servirán de nada, absolutamente, en el día del juicio. Pero la justicia, ¿qué dice? Salva Amén. de la muerte. Versículo 5. La justicia endereza el camino de la gente honesta, pero la maldad hace caer a los perversos. Amén. Gloria a Dios. Pregunta: ¿de qué les servirá toda la fortuna al rico terrenal en el día del juicio? ¿De qué les servirá? De nada, dice la palabra del Señor. Porque su pecado mismo lo condenará. Llegará con su conciencia sucia de todo lo que hace aquí en la tierra, todos los fraudes,
todas las cosas que hace aquí en la tierra por volverse rico. Sin embargo, el justo, o sea, el que cree en Jesucristo, llegará un día igual que el rico delante de la presencia de Dios, pero sobre el justo no tendrá potestad la muerte segunda. Esto es el juicio eterno, porque la justicia salva de la muerte eterna. Qué grandes riquezas obtenemos en Jesucristo, hermanos, en verdad. Veamos qué nos muestra la palabra del Señor en el Salmo, capítulo 119, versículos 13 al 15. Salmos capítulo 119, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor: Con mis labios anunciaré todas las órdenes que has dado. Versículo 14. Me alegro en el cumplimiento de ¿qué? De tus requisitos. Más, fíjense bien cómo declara, más que en todas las riquezas. Esto es en lo material. Versículo 15. Medito en tus instrucciones, presto atención a tus caminos. Amén. Más que en todas las riquezas. Aleluya. Mejor que todas las riquezas, hermanos, es este libro hermoso y precioso. Amén. Es la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sus estatutos, ¿verdad? El meditar en ella y poner en práctica sus preceptos. Esto, vamos, hermanos, traerá siempre a nuestra alma riqueza espiritual. Amén. Gloria a Dios. Que con dinero pues no se puede comprar, hermanos. Esa debe de ser nuestro interés siempre. Fíjense bien, en otros países donde el tener, aunque sea una hoja de este libro hermoso, tesoro precioso, que es para nuestra vida la Biblia, en países comunistas sobre todo, es de gran valor, aunque sea una hoja, hermano, de este libro hermoso. Para aquellos que poseen, ¿verdad? Aunque sea una hoja, es de muchísimo valor. No se diga un Nuevo Testamento completo, ¿verdad? O la Biblia, los 66 libros que contiene la Biblia. Amén. ¿Qué tanto apreciamos la palabra de Dios? Siento que la palabra del Señor es un gran tesoro, en verdad, e inigualable, que tenemos de parte de Dios. Por ello, es de que somos ricos en Jesucristo. Amén. Por Aleluya. ello, hermanos, Gloria a Dios. riquezas que Dios nos da. ¿Qué será la verdadera prosperidad y la verdadera felicidad? ¿Qué será, hermanos? Vamos a ver qué nos dice el libro de Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor sobre la verdadera prosperidad y felicidad que debemos de tener. Amén. Dice la palabra del Señor así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. La ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? Sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué dice? Medita, o sea, piensa, imagina, pronuncia, ¿verdad? Lo que significa en el original, medita, de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Prosperará. Y habla de prosperidad. Prosperará. Aquí en el hebreo, esta palabra significa empujar o avanzar hacia adelante en varios sentidos, o lograr algo. Prosperará. ¿Sí? En ocasiones, bueno, solo es dulce al oído escuchar que Dios nos quiere prosperar en todo, ¿sí o no? Decimos, pues que puedo dar, no, pero dejamos el contexto. ¿En base a qué el Señor nos puede prosperar en todo?
en base, fíjense bien, a un carácter sujeto a las leyes de Dios, no a las leyes mías, lo que yo pienso, lo que yo diga, ¿no? En base también a una vida piadosa, ese es el contexto. Pero muchas veces nada más se toma el texto así, nada más por partes, ¿no? Nos va a prosperar, pero en base a un carácter sujeto a sus leyes y a una vida piadosa también que vivamos. El vivir verdaderamente, hermanos, en este mundo apartado de tanto pecado es verdaderamente un reto para usted y para su servidor. Ese es un reto, un gran reto, pero sí es posible en Jesucristo. ¿De qué depende? Pues depende de la búsqueda que usted tenga y de que yo tenga hacia Dios. Eso es. Existen principios o normas que las personas que no tienen el temor de Dios, escuchen bien, siguen. Son principios, ¿verdad? O normas dentro del mundo. Cosas que hacen, ¿verdad? Sin temor de Dios. Bueno, nosotros también como hijos santos delante de Dios tenemos y debemos de seguir ciertos principios o normas. ¿En dónde se encuentran? Aquí, en la palabra del Señor. Por eso es que en Josué capítulo 1 versículo 8, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar. Habla de prosperidad. Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Proverbios capítulo 28 versículo 13 también dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados, que no prosperará. Proverbios capítulo 28 versículo 13, ¿verdad? Para aquellos que anotan: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué se le puede esconder al Señor? Nada. Entonces debemos ser sinceros delante de Dios. ¿Quiere ser próspero en Cristo? ¿Saben qué es lo que necesita? Guardar sus mandatos y no encubrir su pecado, y va a prosperar la vida espiritual en lo que Dios quiere. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Veamos qué nos dice Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2 versículos 4 y 5. Santiago capítulo 2 versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Empieza con una interrogante: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5: hermanos míos amados, oíd. Y hace otra interrogante, fíjense bien: ¿no ha elegido Dios a quienes? A los pobres de este mundo. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que ¿qué? Que sean ricos en fe y herederos, esto es, poseedores del reino? ¿De qué reino nos habla aquí? Bueno, nos habla de la salvación que hemos encontrado en Jesucristo. Él, al darnos su salvación, Jesucristo hace un reinado en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hace un programa. Miren, aquí el problema que había en las sinagogas, ahí donde se congregaban los judíos, era que se miraba con mayor agrado al rico económicamente. Fíjense bien, al que no tenía riquezas materiales, pues no lo miraban tan bien y lo trataban pues mal, ¿verdad? Y eso también se ve en muchas iglesias evangélicas hoy en día. Le dan un realce al rico empresario, desde acá, desde el púlpito, así se le dan. Y al pobre, ¿verdad? Pues ni lo toman en cuenta. Se presenta al que tiene algún puesto, siempre es muy común esto, ¿verdad?
Y el que es un jornalero ni lo toman en cuenta, hermanos. Fíjense bien, pues este problema siempre ha existido dentro de la iglesia. No es algo nuevo. Por eso aquí el apóstol Pablo escribe, haciendo notar, el apóstol Santiago, perdón, haciendo notar el gran error que se estaba cometiendo, el hacer ¿qué? Distinción entre el pobre y el rico materialmente. Pues el pobre, como el rico también, es heredero y es poseedor de todas, hermanos, las riquezas espirituales que encontramos en Jesucristo, tanto uno como el otro, porque no hay distinción de personas delante del Señor, mucho menos delante de nosotros debe existir eso. Veamos qué nos dice, acompáñenme ahí a la carta, la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 9, versículos 22 al 24. Epístola de los Romanos, capítulo 9, versículos 22 al 24. Dice así la palabra del Señor. Hace un interrogante igual. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, versículo 23, y para hacer notorias ¿qué? Las riquezas de su gloria, esto es la salvación, tanto a judíos como a gentiles, todo aquel que no es pueblo judío. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí notamos cómo nuestro Dios es imparcial. Él es imposible, ¿verdad?, que haga algo de manera arbitraria. Él es imparcial con todos, absolutamente. Sus planes son perfectos, hermanos. Él no se equivoca, Él no pide algún consejo a alguien, no, Él lo hace, que Él es soberano. Aleluya, gloria a Dios. El llamado para ser salvo es para todo el mundo, judío o no judío, y así poder participar de todas sus riquezas en gloria en Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el